Hola Antonio, espero que te encuentres bien. Hoy vengo a exponer un tema que me pareció sumamente interesante y de que previamente quiero hacer una reflexión. La historia ha sido injusta con las mujeres y por eso me pareció sumamente importante el texto que leímos para hoy, porque nos indica cómo las mujeres en el mundo andino ya simplemente no es lo que nos contaron de que eran doblemente abusadas por la colonia, tanto políticamente al estar obviamente como súbditos del Imperio Español y al ser entregadas para violaciones, para tener hijos con los españoles, sino que en el mundo andino tenían poder, tenían influencia, eran actores claves para el imperio inca. Entonces, justamente en esto es lo que se va a basar mi exposición. El primer tema que quiero tocar es la herencia femenina, ya que la gran norma durante la mayor parte de la historia humana siempre fue la imposibilidad de las mujeres para poder acceder a la herencia, lo que obviamente causa una dependencia, ya bien, sea bien a sus padres, a sus hermanos, a sus esposos, incluso a sus hijos. Pero en el mundo andino existía una excepción, aunque sea solo con las mujeres nobles, que sí se les permitía tener derecho a recibir a los ricos campos de cultivo, que como sabemos era la base de la economía, era la base de la riqueza en esos tiempos. E incluso las mujeres nobles tenían derecho sobre los impuestos que pagaba el campesinado, algo que obviamente podíamos tacharlo de innovador para la época, catalogarlo como innovador para su época. La siguiente parte que me pareció importante fue justamente la institución del matrimonio, ya que no había ritual en el mundo andino que marque de mejor forma esta división e interdependencia de los géneros que el matrimonio. Su concepción clave, sin importar que este sea una unión entre campesinos o entre personas de la élite, era de que se estaban uniendo dos seres iguales. Justamente el marido y la mujer se veían como contribuyentes igualitarios a la conformación de una unidad doméstica. Y un aspecto también importante dentro del matrimonio andino era que el intercambio ritual que efectuaban los contribuyentes, tejidos, todo este tipo de regalos, era algo que se compartía tanto en las élites como en el campesinado, obviamente con más o menos suntuosidad, pero era el matrimonio una institución muy parecida en todos los segmentos de la sociedad andina. La división sexual del trabajo también me parece que es importante resaltarla, ya que como sabemos esto ya existe, hay trabajos que están relacionados a la masculinidad y otros a la feminidad. Esto también existía en el mundo andino, pero con la excepción de que estas jamás fueron tan estrictas como para hacer prohibiciones extremas y que el hombre o la mujer no pudiese desarrollar un trabajo que no le correspondería normalmente en caso de que haya la necesidad. Aún así, estaba muy relacionado el labor de tejer a las mujeres, ya que estas eran las tejedoras por excelencia del Imperio Inca y se encargaban de suministrar las vestimentas, tanto para su núcleo familiar como para el Estado. También ellas tenían un gran protagonismo en lo que son actividades como la cocina, la crianza y la agricultura. Por su parte, los hombres estaban encargados de realizar tareas pesadas como el arado, aunque su labor posiblemente su labor más principal era el ser soldados, el portar armas, que era justamente uno de los impedimentos que tenían las mujeres. En ningún caso ellas podían ser soldados. Esta división estaba tan marcada que incluso en los censos a los hombres los registraba como soldados y a las mujeres como mujer de soldado o mujer de militar. Finalmente, también me parece importante tocar el tema de hoy, el tema de la divinidad y el género. El asunto del género y la división del trabajo la división del la divinidad y el género no era un asunto que solamente estaba ligado a la tierra, sino también al mundo de los dioses. Los seres sagrados estaban agrupados en un conjunto sexualizado donde la Pachamama incluía las fuerzas procreadoras, mientras que su contraparte masculina era encargada de las fuerzas políticas. Esta contraparte justamente era Ilapa, el dios del trueno y de la lluvia,
que permitía a la Pachamama complementar y ejercer sus poderes procreativos. Podríamos hacer una rápida concepción de esto diciendo que los hombres eran descendientes de Ilapa, que también era el rey de la conquista, y la Pachamama obviamente guardaba un espacio especial para las mujeres. Esto no quiere decir que tanto hombres como mujeres veneraban a sus dioses, y los propios cronistas españoles en la época de la conquista reconocen que en muchísimas poblaciones, y sin importar el género, Pachamama era una divinidad, una deidad muy respetada, ya que era la fuerza regeneradora de la tierra. Te agradezco por tu atención.